Buenos días a todos. En nombre de la CONFIEP y la Red Peruana del Pacto Mundial, quería darles mi más cordial bienvenida a este seminario sobre los mensajes clave que los instrumentos internacionales dan a la comunidad empresarial sobre conducta empresarial responsable. El día de hoy tenemos realmente paneles muy potentes sobre experiencias empresariales y el mensaje de estas instituciones internacionales que han ayudado a que se implementen y se desarrollen dentro de la comunidad empresarial formal peruana diferentes actividades con el objeto de los derechos humanos y los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas en temas de derechos humanos, medio ambiente, derechos laborales y anticorrupción, sean parte de la estrategia, la cultura y los sistemas de la empresa. Sin más, yo quería también agradecer la participación en este proyecto a la Organización Internacional del Trabajo, gran aliado de la CONFIEP y la Red del Pacto Mundial, a la OSD y la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos, que nos ha hecho varias visitas ya al Perú para ayudar a seguir desarrollando esta iniciativa. Sin más, yo quería cederle la palabra para que nos dé un mensaje de bienvenida al señor Diego Mellado, al embajador Diego Mellado de la Unión Europea, que ha tenido una participación sumamente importante en la promoción de estos principios en la comunidad empresarial. Dejo con ustedes al embajador Diego Mellado. Sí, muy buenos días a todos y muchas gracias, Diego. Un gran placer, un gusto estar aquí contigo y con todos los demás amigos, socios y compañeros en este evento de esta mañana sobre la responsabilidad, sobre la conducta empresarial responsable. Y desde luego para la Unión Europea es un gran placer aliarse, unirse a la CONFIEP aquí en el Perú y trabajar también, por supuesto, con la OIT, con la OCDE, con las Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y los demás socios de este proyecto, el proyecto CERALC, precisamente, a través del cual trabajamos, promovemos, dialogamos sobre la conducta empresarial responsable. Y este es un tema sumamente importante, la conducta empresarial responsable. No es simplemente un tema retórico, que quede bien, utópico. Incluso veis ahora con los tiempos que corren, ¿no? En tiempo de pandemia, vemos cuál es el impacto de la actividad humana sobre las sociedades, sobre el planeta, sobre nuestra prosperidad. No solo por los problemas que tenemos relacionados con la... Embajador, su micrófono. Sí. Sí, alguien acaba de cortarme. Espero que lo que estaba diciendo siga pareciendo correcto. Me acaban de cortar. Pero lo que iba diciendo es que, en efecto, vemos ahora cuál es el impacto que tienen las actividades humanas, las actividades empresariales sobre el planeta, ¿no? Está incluso viendo la ausencia de actividad económica. Por lo tanto, es un tema sumamente importante. En Europa le damos mucha importancia. Yo creo que la clase empresarial europea ha tomado una posición de liderazgo en lo que es la promoción, la defensa de la conducta empresarial responsable, pero es algo también que demanda el mercado europeo. Los consumidores europeos, los ciudadanos europeos, la sociedad civil, los gobiernos, incluso las mismas empresas, los gremios empresariales, las CONFIEPs españolas, francesas y de otros países europeos demandan claramente esta conducta empresarial responsable. Y lo demandan porque creo que en el siglo XXI, hoy en día, esto es importante porque creo que lo compartimos con el Perú, este aspecto forma parte de nuestro modelo económico. A ver, ahí por ahí, creo que sería interesante, ¿no? Si los que no están hablando pueden apagar sus micrófonos. Pero yo creo que es muy importante que precisamente este aspecto forma parte del modelo económico. En Europa nosotros defendemos un modelo económico basado en el mercado libre, basado en principios liberales, democráticos, la economía de mercado, pero con un pilar social.
Parece que es un problema de conexión. Económico, y hay que defenderlo, hay que presentarlo como uno de los grandes logros de los países democráticos y de Europa y de América Latina. Por tanto, la conducta empresarial responsable tiene un aspecto importante ahí. Otro aspecto importante también es que nosotros desde Europa, y eso también lo tenemos en común con el Perú y es importante, consideramos que la conducta empresarial responsable también forma parte de nuestras relaciones comerciales. Tenemos una serie de tratados comerciales. La Unión Europea es el bloque económico más abierto del mundo, y todavía queremos seguir siéndolo incluso a pesar de la pandemia y desde luego para salir de esta pandemia, ¿no? de los estragos económicos que ha generado el COVID-19. Bueno, pues dentro de este modelo de relaciones comerciales, de libre comercio, de relaciones económicas, también hay un aspecto de sostenibilidad muy importante. Nosotros entendemos que las relaciones comerciales también tienen que tener un impacto positivo en general sobre el desarrollo económico. Y por eso las empresas tienen también un papel importante a través de esta conducta empresarial responsable. Y finalmente, para terminar, yo quiero recordar algo que creo que es evidente y que en Europa está muy presente en el debate sobre este tema, y es que la responsabilidad empresarial responsable se aplica a todas las empresas. No es algo solo para las grandes empresas, aquellas que están cotizadas en bolsa, aquellas que tienen grandes departamentos de derechos humanos, de derechos sociales, sino que todas las grandes, las pequeñas, las medianas, incluso las microempresas, aquellas que están sujetas a la legislación, las formales, las informales también. Desde luego creo que hay que desarrollar una ética empresarial a todos los niveles y eso es lo que está demandando el mercado. Yo creo que en el Perú cada vez más se está viendo eso también por parte de los consumidores, de los ciudadanos, de la sociedad civil, independientemente de que las empresas sean formales o informales. Eso es, por supuesto, un aspecto muy importante. Y por ello yo pienso que este proyecto, este debate que tenemos hoy y estas acciones que se realizan conjuntamente con la CONFIEP pueden tener un impacto, un calado importante en el desarrollo económico aquí en el Perú. Pero, desde luego, forma parte de este acervo común que tenemos entre Europa, el Perú, América Latina, en defensa de un modelo económico basado en el libre mercado, pero con este pilar social y esta responsabilidad empresarial muy importante. Muchas gracias, Diego, y un placer estar aquí con todos vosotros esta mañana. Muchas gracias, embajador. A continuación, le dejamos la palabra a María Isabel León, presidenta de la CONFIEP. Yo solamente quisiera añadir, antes de que inicie su bienvenida, María Isabel, que la CONFIEP desde hace muchísimos años está muy comprometida con los 10 principios del Pacto Mundial, el tema de derechos humanos, medio ambiente, anticorrupción y derechos laborales. Fuimos los primeros en lanzar un estudio sobre oportunidades en la economía de baja de carbono en el año 2010, y también tenemos diferentes comités sobre derechos humanos y empoderamiento de la mujer. Yo dejo a María Isabel León, que es realmente una abanderada de estos temas y que defiende con valentía el Estado de Derecho y precisamente cómo promover la formalidad, y ha liderado recientemente una cruzada del sector privado para ayudar a nuestras instituciones sanitarias con donaciones sumamente importantes, que son más de 400 millones de soles en respiradores. Y bueno, no quiero hablar más y dejo con ustedes a María Isabel, que nos dará un mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias, Diego, muy amable por tus palabras. Quiero dar un cordial saludo a todos los colegas que nos están acompañando, al embajador de la Unión Europea en el Perú, señor Diego Mellado, al presidente de la red local del Pacto Mundial, el señor Diego Latorre, al representante de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y del proyecto CERLAC, señora Olga Orozco, a los señores representantes de la OECD, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y los colegas que nos acompañan. Es muy grato poder dirigirme a ustedes y comentar un poco sobre el tema que nos ocupa, que son los mensajes claves para la conducta empresarial responsable, los retos que tenemos y los desafíos que tenemos para su implementación en el Perú. La empresa privada es un actor fundamental para el desarrollo del país. No cabe ninguna duda que desde hace 30 años la inversión, ya sea a través de proyectos emblemáticos como de proyectos de millones de emprendedores, ha venido transformando nuestro país.
La solidez macroeconómica ha permitido que la inversión privada sea sostenible en las últimas décadas, lo que a su vez ha impactado positivamente en el bienestar de todos los peruanos. Una prueba de ello es que la pobreza y la pobreza extrema han disminuido del 59% al 16% en el 2004 y al 20% en la actualidad. Ojalá esos ratios que van a subir por la coyuntura puedan nuevamente volver a estas cifras, y al 2.9% en el caso de la pobreza extrema hacia el año finales del 2019. Después de haber sido uno de los mayores flagelos y causas de pobreza, el Perú derrotó esta inflación enorme que alcanzó 4 dígitos en la década de los 90, 7.000% de inflación teníamos a 1.9 en el 2019, una de las tasas sin duda más bajas de América Latina. Junto a ello, hemos acumulado reservas internacionales que en diciembre pasado llegaron a representar 70.000 millones de dólares, 21% del PBI, contribuyendo a la estabilidad económica y financiera del país en la medida que garantizaban la disponibilidad de divisas para situaciones extraordinarias y han contribuido con la reducción de riesgo país y promoción de la inversión. El manejo responsable que hemos tenido a lo largo de los años de las finanzas públicas nos ha permitido, sin lugar a dudas, gozar de una solvencia y una fortaleza económica, así como tener la capacidad en estos tiempos de pandemia de poder implementar programas orientados al apoyo y subsidio de millones de peruanos y también de miles de empresas, principales fuentes generadoras del trabajo formal. Si bien hemos construido una macroeconomía sólida, sin embargo, no hemos sido capaces de convencernos de la importancia de contribuir con esta realidad, y así tenemos una informalidad laboral que alcanza el 70%. No podemos hablar de un país desarrollado con los actuales niveles de informalidad que nos agobian, tanto en el ámbito rural como en el urbano, ciertamente. Por ejemplo, la actividad de la minería ilegal somete a poblaciones enteras bajo regímenes de esclavitud y otras actividades delictivas que además contaminan suelos, ríos y aire, ¿no? Todos nuestros recursos ambientales y naturales. La actividad informal vulnera los derechos fundamentales, impide al trabajador acceder a la protección y beneficios que la ley brinda, reduce también la recaudación tributaria, induciendo con ello a una menor cobertura y calidad de la provisión de todos los bienes y servicios públicos que se necesitan, como se ha quedado en evidencia con el tema del acceso a la salud, una educación de calidad tan necesarios en los tiempos actuales. Tampoco hemos sido capaces de desterrar este virus de la corrupción que ha permitido la actuación de lo que yo llamo delincuentes disfrazados deliberadamente como autoridades, gobernadores, alcaldes, funcionarios diversos, empresarios y un sinfín de otros actores, muchos de ellos procesados y presos hoy, pero que no nos han permitido avanzar a mayor ritmo y velocidad, generando esta sensación de desconfianza que todavía reina entre los peruanos. No cabe duda que hoy en día la sociedad espera que las empresas cuenten con una conducta responsable, pero creemos que todos los actores debemos tener una conducta responsable, el gobierno, los ciudadanos, las empresas, hacer lo correcto cuando nos ven y cuando no nos ven. En el caso específico de la empresa privada, la conducta responsable debe ser comprendida en forma plena en todas ellas, ¿no? Con independencia del tamaño, el sector, la ubicación, la propiedad, la estructura. Cada empresa debe ser capaz de evaluar su impacto en las personas, en el ambiente y en la prosperidad que generan, y encontrar el modo de solucionar los perjuicios en que pueda estar de alguna manera involucrada. Se espera que las empresas actúen de forma responsable más allá del cumplimiento de las leyes y las normas nacionales. Por ello, la noción de la conducta empresarial responsable se establece en normas reconocidas internacionalmente, claro que sí, como los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, o las líneas directrices de la OECD para empresas multinacionales, o la declaración de la OIT sobre empresas también multinacionales. Esta cuestión también se incluye en los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Pero, ¿por qué los derechos humanos y la conducta empresarial responsable son pertinentes para las empresas? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. El actuar de manera responsable es en realidad la mejor manera de obtener y conservar una licencia social para desempeñar una actividad. Otros beneficios incluyen oportunidades de negocio, pues generan confianza, ayuda a atraer y conservar al mejor personal, permite el acceso a nuevos mercados, acceso a capital, entre otros, ¿no? En el caso peruano, desde la CONFIEP promovemos el tema de los derechos humanos a través de nuestra participación en distintas iniciativas y propiciamos la consecución de los ODS, colocando como foco de atención la plena realización de las personas con el respeto restricto de sus derechos. En esta línea, en el 2004 asumimos la Secretaría Técnica de la Red Local del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el Perú, con el compromiso de promover principios de conducta empresarial responsable,
referidos justamente a los derechos humanos, a temas laborales, ambientales y de lucha contra la corrupción. Desde hace más de una década, el sector empresarial peruano está evidenciando importantes avances en materia de empresas y derechos humanos. Tenemos representantes aportando en la discusión en espacios públicos, privados, donde se construyen marcos de institucionalidad, gobernabilidad, erradicación de trabajo infantil, lucha contra la pobreza, entre otros aspectos que son inherentes claramente a los derechos humanos fundamentales. Con la finalidad de sistematizar y coordinar la acción empresarial en esta materia y con la valiosa colaboración de la OIT, se constituyó en el 2018 el Comité sobre Empresas y Derechos Humanos. A través de este espacio venimos coordinando la participación del empresariado en las mesas de trabajo del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos que propicia el Ministerio de Justicia. Los temas referidos al respeto de los derechos humanos son parte de la agenda global, nos afecta a todos. Y en ese sentido, la empresa privada requiere de un entorno favorable y sostenible para cumplir su rol y crecer. Los gremios empresariales, como CONFIEP, buscamos promover este entorno para tener empresas sostenibles, competitivas y con conductas responsables. Es un momento importante para reforzar el trabajo conjunto entre los gremios empresariales, el sistema de las Naciones Unidas, las entidades estatales y el Pacto Mundial. Hay que afrontar la crisis que estamos viviendo a nivel del mundo con esperanza y ser actores en el lugar donde nos encontremos, ¿no? En la construcción de un mundo mejor que definitivamente dejaremos como legado a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marisabel. Como muy bien dices, el sector empresarial formal es un actor sumamente importante para lograr los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 y como es muy importante estos mecanismos supranacionales porque permite que diferentes sectores superen estereotipos y trabajen juntos para objetivos comunes y ver que trabajar ideas que funcionan, no ideologías. A continuación, se ha presentado un breve video sobre los fines y objetivos del proyecto de conducta empresarial responsable. Por favor, pasemos el video. Las empresas son el motor de la economía y contribuyen al desarrollo económico y social. Sin embargo, el impacto de los negocios y sus cadenas de suministro en la sociedad y el medio ambiente no siempre es positivo. Por eso se creó CERALC, Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe. CERALC es un proyecto que trabaja con gobiernos, empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Financiado y diseñado con la colaboración de la Unión Europea, promueve el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en América Latina, mediante el apoyo a prácticas de conducta empresarial responsable, en línea con los instrumentos de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Este proyecto incluye una serie de actividades regionales y nacionales, específicas para cada uno de los 9 países, las cuales se está implementando a través de la OIT, OCDE y ACNUR. La OIT, mediante la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, proporciona orientación directa a las empresas, así como a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores y trabajadores. La OCDE es el autor del instrumento más completo sobre conducta empresarial responsable, las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, centrándose en áreas claves de responsabilidad empresarial, como derechos humanos, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. El ACNUR promueve la difusión y aplicación de los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, que se basa en 3 principios. La obligación del Estado de proteger, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y el acceso a una reparación efectiva como responsabilidad de las empresas y una obligación del Estado. El proyecto cuenta con 3 componentes: apoyar a los gobiernos en el desarrollo e implementación de planes de acción nacionales sobre las empresas y los derechos humanos, mejorar la comprensión sobre la debida diligencia y facilitar el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas. El proyecto dura 48 meses, desde el 2019 al 2022. CERALC parte del amplio compromiso de la Unión Europea, OIT, OCDE y ACNUR para promover los derechos humanos, el trabajo decente y el desarrollo sostenible.
Muchas gracias. A continuación vamos a presentar el bloque de ponencias sobre los mensajes clave de los instrumentos internacionales sobre conducta empresarial responsable. Invitamos al señor Germán Zarama, punto focal de la OSD o OCDE para América Latina, para la presentación de estas líneas directrices de la OCDE. Creo que es muy importante atraer inversión, pero creo que es incluso más importante que esa inversión venga por el filtro de la OSD o la OCDE, ¿no? Para que venga ya con ese software, digamos, de principios de derechos humanos, medio ambiente, anticorrupción y derechos laborales. Señor Zarama, pues, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias también a Confiep y a Pacto Global por el apoyo en esta iniciativa de tener este diálogo especialmente dirigido al sector empresarial, ¿no? Precisamente con quien hemos empezado desde el proyecto CERALC y desde la OCDE en particular, en este caso, a generar una conversación sobre los estándares, ¿no? Que nos importa empezar a trabajar con todas las empresas en Perú, indistintamente del tamaño del sector y de la estructura, como bien decía el embajador hace un momento, porque son en definitiva estándares que corresponden a la implementación de todo tipo de empresas. En particular, desde la OCDE queríamos hacer esta primera aproximación al instrumento por excelencia que tiene la organización en materia de conducta empresarial responsable, que son las líneas directrices de la OCDE. Estas líneas directrices, que si bien su nombre habla de empresas multinacionales, en realidad se ha aclarado que corresponden a cualquier tipo de empresa, insistimos en eso, y además pensando en que en este contexto de globalización, en donde hay una amplia incidencia de participación de todo tamaño de empresas en las cadenas de suministro globales, por supuesto que estos estándares aplican a todas las empresas, ¿no? Estas líneas directrices fueron revisadas en el 2011, es uno de los instrumentos que tiene mayor antigüedad en materia de conducta empresarial responsable, y en el 2011 se revisaron precisamente a propósito de la expedición de los principios rectores de las Naciones Unidas en empresas y derechos humanos. Y por eso se incluyó perdón, hay un ruido de fondo. Si podemos, por favor, apagar los micrófonos, les agradecemos. En el año 2011 se hizo una revisión, como decía, a propósito de los principios rectores, incluyendo un área de derechos humanos, sumada a las otras áreas que ya tenían las líneas directrices, que ya las vamos a ver enseguida, y con eso se consolidó todo un instrumento de recomendaciones que están dirigidas desde los gobiernos hacia las empresas sobre cuáles son los principales estándares en materia de conducta empresarial responsable. Estas líneas directrices tienen un componente muy importante, y es que cuentan con la legitimidad de ser avaladas por las distintas partes interesadas, incluyendo a las organizaciones de sociedad civil, a los sindicatos, a las empresas, y que han sido consultadas con todas estas partes para tener como este estándar común. De otra parte, es muy importante mencionar que actualmente tenemos 49 países, 36 miembros de la OCDE y 13 países no miembros, pero que han adherido a este instrumento a través de la Declaración Internacional de Inversiones y Empresas Multinacionales. Esos 49 adherentes en los últimos 4 años representaron el 71% de los flujos globales de salida de inversión extranjera directa y el 63% de los flujos globales de entrada de inversión extranjera directa. Esto, de alguna manera, nos habla de unos flujos económicos que están girando en gran medida en torno a países que han adherido a estos estándares, ¿no?, de las líneas directrices. Por eso es muy importante tener en cuenta que la implementación de estos estándares también, por supuesto, en conjunto con los instrumentos internacionales de las otras organizaciones, va más allá de atender mínimamente el marco normativo nacional, que, como bien decía hace un momento la presidenta de Confiep, tiene que trascender la conducta de la empresa, porque justamente debemos procurar elevar el estándar hacia donde está apuntando el estándar global, ¿no?, de conducta empresarial responsable. En el caso de Perú, además, si tenemos en cuenta, por ejemplo, factores como que el comercio representa un 47% del PBI, mientras que un 49% de la inversión extranjera directa. Esto nos dice que tiene definitivamente el comportamiento global también un peso significativo en la economía del país, ¿no? Entonces, no únicamente tenemos que mirar a qué nos están exigiendo internamente, sino
cuáles son los estándares que se están exigiendo afuera para acoplarnos mejor a esa economía global de la cual como país dependemos también en gran medida. Particularmente la Unión Europea es un aliado y un socio muy importante de Perú, no únicamente a través del sistema generalizado de preferencias del 2008, sino también a través del acuerdo comercial que se empezó a implementar desde el 2013. Y por eso estos estándares que está promoviendo justamente la Unión Europea a través de estos instrumentos de conducta empresarial responsable, pues son de la mayor relevancia para las empresas peruanas, ¿no? que quieren mantener, fortalecer e impulsar más sus relaciones comerciales con los países de la Unión Europea. Por cierto, tenemos además un indicador muy importante en cuanto al comercio general entre Perú y la Unión Europea, que ascendió a más de 9.8 mil millones en 2018. Además, con un aumento notable en las importaciones de Perú, que han crecido más del 20% desde 2014. Entonces, esto, como les decimos, también hace un llamado a que las empresas peruanas cada vez más implementen estos estándares que se están exigiendo a su vez en la Unión Europea. Este es el llamado que hacemos a través de las líneas directrices a incluir todas estas áreas de conducta empresarial responsable en los distintos procesos, tanto a nivel operacional de la empresa como con sus socios y relaciones comerciales. Hay un factor que creemos que hace únicas a las líneas directrices en cuanto a esta agenda. Por un lado, el hecho de que tienen una implementación práctica a través de unas guías y orientaciones sectoriales de debida diligencia. Aquí, como podemos ver a la izquierda, a partir del 2011, justamente con esta actualización que se hizo de las directrices, empezaron a promulgar distintas guías de debida diligencia. Primero, unas enfocadas muy a nivel sectorial, para sector extractivo, por ejemplo, que después pasó por sector agricultura en una guía de debida diligencia que se hizo con la FAO, después tocando el sector textil y de calzado, y más recientemente el sector financiero. Pero además, en el año 2018, se lanzó una guía estándar de debida diligencia para una conducta empresarial responsable, que lanzamos el año pasado, su versión en español, y que refleja de alguna manera las expectativas de estas líneas directrices, pero en la práctica. Cómo debemos llevar esta debida diligencia a la práctica en estas 9 áreas que tienen las líneas directrices, que son de competencia, impuestos, intereses de los consumidores, medio ambiente. Así que con eso, la invitación también es a que las empresas empiecen a trabajar con esta guía de debida diligencia, a revisar sus procesos a la luz de estas etapas de debida diligencia que se proponen. No necesariamente esto tiene que significar reinventar la rueda, sino revisar qué tanto esto ya tenemos o qué tanto podemos fortalecer, ¿no? Y finalmente tenemos un mecanismo único de implementación de las líneas directrices, que son los puntos nacionales de contacto para una conducta empresarial responsable. Perú, como miembro adherente a las líneas directrices, también cuenta con un punto nacional de contacto que está adscrito a Proinversión. Y desde el proyecto CERAL también estamos trabajando justamente para fortalecer el doble rol que tienen estos puntos nacionales de contacto en diseminar los instrumentos por una parte y por otra parte en servir como una instancia basada en el Estado no judicial de mediación o de solución de controversias cuando se presenten posibles incumplimientos. Y por último, para cerrar esta primera parte, simplemente quería referirme a que la debida diligencia desde esta guía de la OCDE para la debida diligencia en una conducta empresarial responsable, sumado a las líneas directrices, está reflejada en los 3 instrumentos internacionales, ¿no? Y es una expectativa que aparece en los 3 instrumentos, desde cada organización que compone el proyecto CERAL, desde nuestra experticia, pero generando un valor añadido en que son instrumentos que, primero, representan un marco para todas las empresas, que hacemos mucho énfasis en eso, y esto lo mencionaba también tanto el embajador, la presidenta. Ya puse a tu disposición la gente, ¿cómo te está la... Ahí, por favor, otro micrófono abierto, aparece. Finalmente, hay por supuesto, consenso en la necesidad de generar acceso a mecanismos de remediación. Entonces, con esto voy a cerrar esta intervención, invitándolos, por una parte, a ver este documento que les vamos a compartir de los mensajes clave de los instrumentos internacionales, de los 3 mensajes que ahí podemos ver en el chat. Y por otra parte, les queríamos también compartir, para que lo tengan muy presente,
el estudio que sacamos la semana pasada, muchos seguramente nos acompañaron en el lanzamiento, de políticas públicas sobre conducta empresarial responsable de Perú, donde, si bien son recomendaciones principalmente dirigidas a gobierno, pues hay una revisión también de todas estas áreas de las líneas directrices que son de relevancia para las empresas. Muchas gracias. Buenos días. No sé si pueden desbloquear el micrófono de Diego de la Torre, por favor. Bueno, parece que estamos teniendo algún problema Ahora con sí, esto. Ahí ahora estás, sí Diego. Gracias. me han habilitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. El Perú, quería decirles que todos los que quieran hacer preguntas, enviarlas al correo electrónico jaltamisa, con Z al final, jaltamisa@confir.org.pe. Y yo quería simplemente decir que muchas gracias, Germán, por tu presentación. El Perú es el único país de la Alianza del Pacífico que no ha entrado todavía, estamos en camino, aspiramos a ello, creo que es muy importante. La Alianza del Pacífico, generalmente es el Club del Sentido Común, y somos una alianza comercial muy importante que incorpora ya en su ADN estos principios de derechos humanos. A continuación, tenemos a la señora Olga Orozco, jefa de proyecto CIRAL en la OIT, para que nos va a presentar la declaración del OIT sobre las empresas multinacionales. Adelante, por favor, Olga. Gracias, Diego. Un saludo para todos y un agradecimiento especial para Confiep por poner este tema en agenda, que para nosotros es tan importante. Y también un saludo especial para la señora León y para el embajador Mellado. Y gracias por sus palabras de bienvenida. Muy rápidamente lo que quiero hacer es darles un panorama de lo que es la declaración tripartita sobre principios principios sobre las empresas multinacionales y la política social. Eso es un título súper largo, por lo cual normalmente nos referimos a este documento como la Declaración de Empresas Multinacionales. Este es el único instrumento mundial en este ámbito que ha sido elaborado y adoptado por los gobiernos de manera tripartita. O sea, esto se discutió con gobiernos, empleadores y trabajadores. Ese es, digamos, que su valor añadido. Es un instrumento muy viejo, es un instrumento que está en servicio desde 1977 y que se ha enmendado varias veces. La última enmienda que se le hizo fue en el año 2017 para incorporar la aparición de nuevos principios, de nuevas normas de trabajo y sobre todo para compaginarlo con los principios rectores de empresas y derechos humanos, de los cuales mi colega Alexia va a hablar en la siguiente sección. Y también para incluir la adopción de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Siguiente. Entonces, en este documento lo que hace la OIT y sus mandantes tripartitos es reconocer que las empresas pueden generar directa o indirectamente un impacto negativo sobre la sociedad, pero también reconoce directamente que la creación de las oportunidades de empleo, que la promoción del bienestar económico, social y la satisfacción de las necesidades básicas permiten a las sociedades el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Entonces están los dos lados, de la posibilidad de crear daño, pero también una posibilidad inmensa de crear bienestar y ganancia para la sociedad. Siguiente. La declaración tiene como público el mismo público que tienen todos los documentos de la OIT, que es los gobiernos, las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores. O sea, les habla directamente a estos tres entes. Pero este documento tiene la especialidad de que también le habla a las empresas, directamente a las empresas. Y a pesar de que en el título dice empresas multinacionales, es muy claro que el documento se refiere a empresas multinacionales, a empresas nacionales, a empresas pequeñas y grandes en una cadena de valor. Entonces, digamos que esa es una característica especial de este documento. Ahora, ¿de qué habla el documento? Bueno, el documento habla
de 5 temas muy particulares. El primero es de políticas generales de empleo. El segundo habla de los convenios fundamentales del trabajo. Ustedes probablemente algunos están familiarizados con ellos. Son los 4 convenios más importantes para la OIT, son el trabajo infantil, el trabajo forzoso, los convenios sobre igualdad de oportunidades y los convenios sobre la negociación colectiva y la libertad sindical. Entonces habla de esto. Habla también de un tema que normalmente no aparece en las legislaciones de los países, y es los temas de la formación profesional y la construcción de capacidades dentro de los trabajadores. Entonces aquí hay algo que digamos que es diferente y que no está normalmente en las leyes laborales. También habla de salarios y prestaciones, condiciones de vida. Sobra recalcar la importancia de este punto, sobre todo ahora que estamos en medio de la pandemia, que hemos visto cómo la desprotección de los pisos de protección social en países como Perú u otros en la región están creando grandes problemas y grandes dificultades para la gente. Y finalmente habla sobre las relaciones laborales en el trabajo, esto es la libertad sindical, la negociación colectiva, las consultas con los trabajadores y el acceso a mecanismos de reparación. Este último tema normalmente es un tema delicado y que es difícil para algunas empresas de afrontar. Siguiente. ¿Cómo se relaciona entonces el documento, las normas internacionales de trabajo con las empresas? ¿Cuál es la relación entre todo esto? Bueno, como ustedes saben, Perú es signatario y ha ratificado muchísimas de las normas internacionales del trabajo. Cuando un país ratifica estos convenios, estos se convierten en leyes nacionales. Entonces es así como, por ejemplo, en la ley del Perú hablamos de la prohibición del trabajo infantil. Esto emana directamente de las normas internacionales del trabajo y esa legislación baja directamente a las empresas. Las empresas tienen una obligación de acatar esas leyes. Las normas internacionales del trabajo también fluyen directamente hacia las empresas por medio de la Declaración de Principios de la Declaración de Empresas Multinacionales. ¿Qué es bueno para las empresas en usar este documento? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, lo primero es que este es un documento de cobertura global. Es una empresa multinacional que tiene operaciones en 5 continentes o en 4 continentes, tiene una base que es aplicable de manera global. Y también la base tripartita, el hecho de que es un documento acordado con la anuencia de gobernantes, pero también de trabajadores y de empresarios. Finalmente, la siguiente, una observación muy ligera sobre el rol de las empresas en la dimensión laboral de la conducta empresarial responsable. Y esto ya lo han dicho algunos de los colegas que han hablado anteriormente, lo mencionó María Isabel, pero también lo mencionó el embajador Mellado, y es la importancia de la conducta empresarial responsable en un momento como el que tenemos ahora de crisis. Entonces, el rol que deben jugar las empresas en esto es extremadamente importante y empieza o parte por el respeto de los derechos de los trabajadores, pero también pasa por establecer sistemas de atención que van más allá de lo que pide la ley, como sistemas de reclamaciones. Y finalmente, yo creo que el punto más crítico de esto es la posibilidad de entablar diálogos constructivos con los representantes de los trabajadores y crear lo que promueve la OIT, que es el diálogo social. Yo lo voy a dejar ahí porque creo que es valioso dejar el tiempo para escuchar a las empresas, así que paro ahí y si hay algo más preguntas estoy por supuesto dispuesta a atenderlas. Gracias. Muchas gracias, Olga. Hay que destacar que la OIT ya tiene más de 100 años y en su origen ya era tripartito, incluía al sector empresarial. Por eso es que ha sido bastante más, digamos, cercano a las inquietudes que tiene el sector privado formal, porque creo que es importante destacar que el 90% de las violaciones a derechos humanos en las empresas se da en el sector informal, ¿no? Y eso, en eso nos está ayudando muchísimo la OIT con programas muy importantes de formalización en el Perú. Ahora invitamos a la señora Alexia Guillot, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, para presentar los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Señorita Alexia. Muchísimas gracias, Diego. Buenos días a cada una y cada uno de ustedes y gracias por su asistencia y atención. También mandamos nuestros agradecimientos a CONFIEP
por su colaboración y compromiso, y igualmente a la Unión Europea, al embajador, por su asistencia y apoyo en el marco de este proyecto y de la implementación de los principios rectores en la Unión Europea y afuera. Sin más, quisiéramos darles un pequeño recordatorio sobre los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, que la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos tienen por mandato de implementar y promover, ¿no? Tenemos pues en Perú dos personas que están pues casi centradas a apoyar a todos los actores para la implementación de los principios rectores en el Perú. Pues está mi colega Diego aquí con nosotros, y también pues el grupo de trabajo que como sabrán en 2017 han realizado una misión a Perú para evaluar la implementación de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos en Perú, formulando recomendaciones a las empresas y al Estado en esta materia. Para la historia, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, pues creó el Pacto Mundial en 1999, y en 2005 designó a un representante especial, John Ruggie, para identificar y clarificar cuáles son los estándares existentes en materia de derechos humanos que se aplica a la conducta empresarial y al rol del Estado de regular las empresas. Después de años de consultas con todos los actores interesados, John Ruggie presentó los principios rectores al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, que adoptó de forma unánime los principios rectores. Entonces es importante pues ver que estos principios rectores han sido un consenso entre los sectores interesados, incluso pues empresas y gremiales empresariales. Es importante también recalcar que a pesar que los principios rectores no son de carácter legalmente vinculante, retoman estándares de derechos humanos que en su mayoría sí lo son. Entonces, pues para entrar al corazón de los principios rectores, están divididos en tres pilares. El pilar 1, que habla de la obligación del Estado de proteger contra los abusos de derechos humanos por actores terceros, incluso las empresas. Por ello, el Estado debe tomar políticas, legislaciones, regulación para asegurar y garantizar que las empresas respetan los derechos humanos, pero también deben ellos respetar los derechos humanos cuando actúan como actor económico, empresas estatales, compras públicas, etc. Es importante resaltar que esa obligación tiene un carácter también extraterritorial, es decir, que también se aplica a las actividades empresariales afuera del país si la misma empresa está registrada en el país, ¿no? Entonces, pues el Estado de Perú tiene que responder de las actividades empresariales, de empresas peruanas que están operando en otros países terceros. El pilar 2 de los principios rectores habla de la responsabilidad de las empresas de respetar en toda la cadena de valor, y se aplica, como bien lo dijo Germán, a todas las empresas. Para respetar los derechos humanos, pues las empresas deben de tener procedimientos, regulación, donde hay el compromiso político de respetar los derechos humanos, procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos, y allí recalcamos la importancia que haya pues una identificación continua de los impactos negativos que podrían pues generar las empresas. Y esta identificación se debe hacer en consulta y con la participación de las comunidades o los grupos de personas que podrían estar afectados. Y finalmente, la responsabilidad de respetar los derechos humanos incluye pues, el deber de reparar los impactos negativos que las empresas podrían causar o contribuir a causar. Finalmente, en el pilar 3 de los principios rectores habla del acceso a reparación para las víctimas de abusos de derechos humanos por actividades empresariales. Ahí, cuando hablamos de reparación, hablamos de reparación que se podría dar a través de mecanismos judiciales, pero también otros mecanismos, como los mecanismos estatales, pero no judiciales, como lo decía Germán,
los puntos nacionales de contacto, las defensorías del pueblo, pues otros ministerios tienen sus propios mecanismos y otros mecanismos no estatales. Por ejemplo, pues las mismas empresas tienen ellas también sus mecanismos de reparación. Así que ahora pasando a la próxima lámina, ¿cuáles son estos derechos humanos? Porque no siempre es fácil poder pues identificar dónde están a nivel internacional, y muchas veces también están directamente plasmados o ya integrados en la legislación nacional, pero les podemos encontrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde pues tenemos sus dos pactos vinculantes, el Pacto de Derechos Civiles Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero también en otras declaraciones y tratados que aborden grupos y poblaciones específicas, como pues la Declaración de Pueblos Indígenas, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, entre otros. Y también en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Ahí rápidamente, porque sé que nuestro tiempo está contado ahí todos juntos, quisiéramos también pasar a la siguiente lámina y demostrarles que esta exigencia de respeto de derechos humanos no solo se encuentra en los principios rectores, y yo creo que Olga y Germán y también pues Diego lo expresaron muy bien, también se encuentran en otros instrumentos en materia de conducta empresarial de derechos humanos y también en acuerdos comerciales, y creo que el embajador también hizo énfasis sobre esto. Entonces, pues se encuentra en los 10 principios del pacto, en los instrumentos de ISO, del GRI, del PRI, de Joveco-SAM, etc. Y finalmente, para dejarles su material, para ayudarles a poder entender el impacto sobre derechos humanos que podrían tener pues las actividades empresariales, les dejamos en la próxima lámina un material pues justamente del Pacto Mundial, donde pues se explica qué impacto a los derechos humanos se podría hacer a través de la actividad empresarial. Y ahí destacamos pues la importancia que se habla de impacto negativo, pero también pues lo que se busca, y como mis colegas que me precedieron lo explicaron, es que lo que se busca es promover este impacto sumamente importante que juegan las empresas en la sociedad, y yo creo que ahora más que nunca se ve el rol importantísimo que juegan en la sociedad y el bienestar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alexia. Agradecemos a todos los expositores de las instituciones internacionales como la OSD, la OIT y el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y ahora pasamos al bloque empresarial, donde se presentarán 3 experiencias sobre lo que hacen las empresas para promover los derechos humanos y lograr que por la presencia de las empresas la sociedad esté mejor. Como decía el ex secretario general Ban Ki-moon, los políticos pueden ser los arquitectos de un mundo mejor, pero los empresarios son los constructores de un mundo mejor, ¿no? Y realmente estamos muy bien representado este panel, primero por Igor Salazar, que es presidente del Comité de Derechos Humanos de CONFIEP, y él nos va a contar lo que se está haciendo en este comité. Dejo con ustedes a Igor. ¿Igor? Muchas gracias, Diego. No sé si me escuchas. Perfecto, Diego. Muchas gracias. Primero que todo, buenos días y muchas gracias por esta invitación. La verdad es que es muy importante tener estos espacios para poder discutir este tema que es muy, muy importante. El primer punto que queremos resaltar es que los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas señalan que el principal garante de los derechos humanos es el Estado. Y es por ello que es importante que la OCDE, en su reciente estudio, tal como lo mencionó Germán, sobre la revisión de las políticas de conducta empresarial responsable, haya afirmado que nuestro país cuenta con un marco legal sólido en conducta empresarial responsable. Eso es muy importante, una conclusión muy importante de ese reporte. Segundo, en ese estudio se indica, y de manera contundente, que el principal problema del país se encuentra en su informalidad laboral,
con más del 70% antes de la cuarentena. Tener en cuenta que el promedio de la informalidad laboral, por ejemplo, en África es alrededor del 80%. Para hablar en términos actuales, ahora que estamos en modo pandemia, esto nos hace decir que basta de creer que somos asintomáticos, o mucho peor, inmunes ante la informalidad. Esta pandemia nos ha demostrado las carencias y desigualdades de no integrar a la economía al 70% de trabajadores peruanos y al 80% de las empresas. Y esos síntomas nos han llevado a estar ahora en una unidad de cuidados intensivos. No vamos a lograr recuperarnos de esta situación con la gran cantidad de medidas administrativas innecesarias y trámites engorrosos que dilatan plazos, que generan corrupción y que asfixian a la inversión. Porque la inversión es la única vacuna que nos puede salvar en estos momentos. Confiamos que el gobierno lidere un proceso que promueva mayores inversiones con una mayor incorporación de población laboral a la formalidad. Como tercer punto, queremos resaltar que como empresa, ciertamente creemos en la implementación de los principios rectores y de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, así como las directrices y guías de la OCDE y de la declaración de la OIT. Bajo ese marco que tenemos algunas observaciones al Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos que se viene trabajando en estos momentos. Uno, que se debe priorizar y partir del tema de la informalidad, tal como lo hemos indicado. El Plan Nacional no puede ser solamente para el 30% de los peruanos, debe ser para el 100%, para todos los peruanos. El segundo punto que tendríamos como comentario sería que debe ser transversal a todos los sectores empresariales, tal como lo indica el principio rector número 14, que dice que se aplica a todas las empresas independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura. Por ejemplo, durante la pandemia hemos visto que son varios los sectores donde es necesario un enfoque de derechos, y el enfocarnos en dos sectores no aborda la universalidad de los derechos. Genuinamente, si queremos un cambio, debemos enfocarnos en los derechos de las personas, poner a las personas en el centro, en el foco. Número 3, esto debe ser un esfuerzo transversal también en cuanto a la participación del Estado. Actualmente, este plan es liderado por el Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero se requieren decisiones sobre temas que no solo involucran a este ministerio. Necesitamos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación y también al Ministerio de Producción, Agricultura, Vivienda, algo más transversal, algo que se pueda articular mucho mejor. Como destaca también la OCDE, también en su informe, es necesario mayor participación de sectores productivos. Si no, este plan no va a poder implementarse. Es muy importante articular Estado, empresas. 4, se deben incluir las buenas prácticas en sostenibilidad de las empresas y no solo enfocarse en una parte de respeto y remediación de los principios rectores. La misma OCDE señala que la conducta empresarial responsable es respeto de derechos humanos y también sostenibilidad. Es por eso que ahora en el mundo existe una mayor exigencia por conocer a mayor detalle el enfoque de los negocios en cuidado ambiental, desarrollo social y de gobernanza. Y ya muchas empresas peruanas que están acá en Perú siguen esta tendencia sobre la cual todos debemos aprender y compartir. Otro punto es ahí partir desde una mirada de qué se hace mal en vez de reconocer lo que se está haciendo bien. Estamos partiendo de lo malo en vez de empezar desde lo que se está haciendo bien. Y cómo las empresas son parte importante del bienestar de las personas, no solo generando trabajo formal y decente, sino también generando innovación y tecnología. Muy necesaria hoy en un contexto inclusive de la pandemia. Vamos a pedir al Viceministerio de Derechos Humanos que siempre parta del valor de las empresas al desarrollo del país, tal como lo han hecho otros planes nacionales, como el de Chile y Colombia. Otro comentario que tenemos es que ciertamente sugerimos ampliar los plazos, pues se han entregado 8 de 23 textos para revisar en un mes.
ciertamente quisiéramos realizar diálogos multiactorial en tiempo récord en 2 meses, lo cual creo que va a ser muy, muy complicado. Como cuarto punto queremos compartir también la agenda del Comité de Derechos Humanos de la CONFIEP, donde contamos con una visión de trabajo de 10 años muy ambicioso, pero consideramos que por este año vamos a priorizar lo siguiente. Uno, promover el cumplimiento de estándares internacionales a través de la sensibilización a los gremios y empresas sobre el respeto y la promoción de los derechos humanos a lo largo de sus cadenas de valor. La meta inicial es identificar a las empresas en cada gremio que ya vienen haciendo estos procesos de debida diligencia y generar espacios de aprendizaje entre las empresas. 2, difusión de las buenas prácticas de sostenibilidad alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ya cuenta con una página denominada Comunidad, com-unidad, donde se ha sistematizado los proyectos sociales que vienen apoyando a la implementación de los ODS en 21 regiones del país. Les invitaría a que lo revisen porque creo que es una buena práctica, es una buena muestra de lo que ya empresas están haciendo en el país. Y número 3, un diálogo con stakeholders permanente para generar alianzas y aprendizaje conjunto. Esperamos que este sea el caso con la OCDE, con la ONU, OIT, Unión Europea. También esperamos contar con su apoyo para lograr nuestra primera meta. Simplemente cerrar pidiendo el compromiso a las empresas presentes de participar activamente de estas actividades y demostrar así que somos empresas compuestas por personas responsables con el presente y el futuro del país. Gracias. Muchas gracias, Igor. A continuación tenemos a Aldo Ferrini de Integra. Yo quería destacar que las empresas que están presentando acá es una muestra de cómo el empresario y las empresas van del éxito a la trascendencia y particularmente en el caso de Integra, participó muy activamente en el lanzamiento del PIR, el Programa de Inversión Responsable, en el 2014, en el marco de la COP20, de Cumbre Climática de Naciones Unidas que se dio en Lima. Por favor, Aldo, te dejo la pantalla, como se dice. Gracias, Diego, y gracias a todos por la invitación y por estar acá en este foro tan importante. A ver, se han dicho un montón de cosas y la verdad que es sumamente importante. Un poco para comenzar, creo que es destacable entender, o muy importante entender cuál es el rol que tiene el gobierno en toda esta dinámica, en todo este desafío, ¿no? Y ya lo comentaron, el gobierno tiene que tener lineamientos, tiene que poner las reglas y tiene que hacerlas cumplir. Creo que es sumamente importante. También se ha hablado mucho del tema de la informalidad y sin duda la informalidad genera un gran desafío. Pero dado estos dos digamos, premisas, ¿cuál es el rol o qué podemos hacer como empresas privadas para contribuir a generar más sostenibilidad y unas sociedades con mayor bienestar, ¿no? En nuestro lado, yo creo que nosotros nos podemos separar en dos, ¿no? ¿Cuál es el rol que tenemos en Integra como empresa, ¿no? Como una empresa más de la economía? Y en esa línea somos una empresa parte de un grupo multilatino, que es somos signatarios del Pacto Global, y para nosotros es muy importante tener la casa en orden para luego, como administradores de fondos, poder exigir o acompañar a las empresas en las cuales invertimos a implementar todas las políticas que comentaré más adelante. Como les decía, como parte de Sura, para nosotros es sumamente importante cumplir con una serie de políticas. Tenemos una decena de políticas implementadas, pero no solamente es relevante tenerlas, sino que es sumamente importante medir.
Yo creo que muchas veces nos quedamos como empresas en poner la política, hacer que los colaboradores la firmen, pero no medimos cómo estamos, o no tenemos indicadores de cómo se están cumpliendo las políticas y cómo nos comparamos con el resto de empresas de nuestro peer group o del país, ¿no? Entonces es sumamente importante medir aquellas políticas que realmente podamos tener e implementar indicadores. Como por ejemplo, ¿no? Hace poco implementamos la política de diversidad e inclusión, que contiene lineamientos para analizar prácticas y un ambiente de diversidad, inclusión, equidad y no discriminación en la compañía. La verdad es que cuando implementábamos la política y empezábamos a definirla, la premisa inicial es: nosotros realmente somos una empresa que no discrimina, una empresa que fomenta la inclusión, pero realmente cuando te empiezas a medir, te das cuenta que también estás en algunos puntos y dónde hay espacios de mejora. Entonces creo que es sumamente importante poder medir todas las cosas o todas las políticas o indicadores que estamos implementando en nuestra forma de trabajar. Pero ¿dónde está, creo yo, nuestro rol más relevante, ¿no? Como decía, primero hay que tener la casa en orden para después tratar de implementar esto en otras empresas. ¿Y cómo podemos nosotros hacerlo? Nosotros, como inversionistas, tenemos un gran alcance en dónde invertimos los fondos de pensiones, ¿no? Y inicialmente, cuando uno hacía inversiones, priorizaba o solamente miraba los indicadores financieros, ¿no? ¿Cuál es el ROE de la empresa que estoy invirtiendo? ¿Cuál es el flujo de caja que tiene? ¿Cómo está el balance, las cuentas de balance? Y el potencial de crecimiento o flujo de caja. Pero se dejaban de lado otra serie de variables que hoy día son sumamente relevantes, como son las variables sociales, ambientales y de gobierno o de gobernanza corporativa. Y es en esa línea que, como bien comentó Diego, en el 2014, en el marco de la COP20, lanzamos conjuntamente con la Bolsa de Valores de Lima y COFIEP, también, sí, el PIR. El PIR es el programa de inversión responsable, que lo que busca es crear un ecosistema financiero adecuado para incorporar estas variables en la evaluación de las inversiones que hacemos los gestores de activos, de hace fondos de pensiones, compañías de seguros y también los que venden o distribuyen, como son los fondos de inversión, banca, etc. Y el PIR lo que se crea como una organización no sin fines de lucro, con el objetivo de colaborar y compartir buenas prácticas en el mercado de capitales. Esto se lanzó en el 2014. Adicionalmente, en Integra y en Sura, nos acogimos al PRI, que es, digamos, los principios de inversión responsable, que ya se fue comentado también, una línea de Naciones Unidas, que a nivel global también busca incorporar estas prácticas. En el Perú, en el PIR ya somos 17 signatarios, que entre todos gestionamos activos por cerca de 75.000 millones de dólares, equivalentes al 35% del PBI. Y si miramos el PRI, la organización internacional, es sumamente relevante. Tienen más de 2.200 signatarios y se administran fondos por 84 trillones de dólares. Entonces, la potencia de estas instituciones de cara a fomentar estas prácticas es sumamente relevante. ¿Por qué creemos nosotros que es importante fomentar estas prácticas? ¿Por qué creemos que es relevante incorporar este tipo de criterios al momento de hacer nuestras inversiones? Lo primero y más importante, porque estamos convencidos que es rentable, que es sostenible, ¿no? Acá no se trata de usar plata de terceros, es decir, plata de nuestros afiliados para
invertir en empresas que se portan bien, porque nosotros tenemos un deber fiduciario con esos afiliados. Pero sí estamos convencidos que es rentable incorporar esas variables, porque esas variables que nos obligan, o que obligan a las empresas, son dos cosas. Uno, buscar un horizonte de inversión de largo plazo. Las variables sociales, ambientales y de gobernanza corporativa lo que hace es que la empresa mire más allá de los resultados de 12 meses o del reporte trimestral a los mercados de capitales. Y dos, porque te obliga a identificar riesgos que antes no se veían, ¿no? Claramente, y lo más evidente, son los riesgos climáticos, ¿no? Hoy día, al momento de hacer una inversión, estamos obligados a medir e identificar cuáles son los riesgos climáticos a los cuales se enfrenta cualquier compañía. Segundo criterio relevante es porque hoy día el entorno lo exige, y eso conecta obviamente con el tema rentabilidad. Hoy día el consumidor empieza también a exigir que las empresas incorporen variables respecto al uso de energía limpia, manejo de residuos sólidos o gestión de agua, que es el tema climático claramente el que más marketing ha recibido en los últimos años de cara a de inversiones, ¿no? Y tercero, con el que ya lo adelanté, es que sí consideramos nosotros que tenemos un deber fiduciario de, al estar invirtiendo fondos en el largo plazo, considerar en nuestro proceso de inversión estos riesgos y estas variables de largo plazo. Si estamos invirtiendo para nuestros clientes a 20, 30, 40 años, nosotros no podemos estar comprando empresas que tienen una visión de corto plazo o que están emprendiendo riesgos o no están analizando riesgos que pueden tener un impacto relevante en el largo plazo. Entonces, hablamos de tres razones: rentabilidad, un entorno más exigente y el deber fiduciario que tenemos. Por otro lado, ¿cómo hemos incorporado estas prácticas, y aterrizando un poco al tema de derechos humanos, que es lo que trae este foro? Hemos contribuido desde el PIR y el Consejo Consultivo de Mercado de Capitales, del cual también somos parte, a incorporar con la SMB, que realmente ha hecho un trabajo extraordinario en ese sentido, a incorporar un cuestionario, un reporte de sostenibilidad que sea fácil de leer, fácil de entender y fácil de llenar por parte de las empresas, donde se incorporan temas de medio ambiente, como decía, medio ambiente, cambio climático, que miramos que las empresas que tengan políticas de emisiones de gases, uso de agua y manejo de energía. Y por otro lado, todos los temas sociales, donde medimos la gestión de grupos de interés, políticas de derecho laboral y política de derechos humanos. Entonces, hoy día, cuando nosotros hacemos una inversión en una empresa, no solamente miramos de manera evidente la solidez financiera, sino que miramos en nuestro due diligence estas variables sociales, ambientales y de gobierno, para darles un valor y en ese contexto evaluar cuáles son las empresas que creemos van a tener un mayor retorno en el largo plazo. Ahora, es evidente y es claro que ese es un camino que es largo y un camino que no es fácil de implementar de la noche a la mañana. Acá no se trata de ver si la empresa cumple todo al 100% o no cumple al 100% todos los indicadores, sino de ver cuál es la actitud de las empresas de cara a estas políticas, a estas variables, y cómo están implementando planes para poder llevarlos a cabo en el tiempo. Evidentemente, hay políticas que tienen que cumplirse de la noche a la mañana, ¿no? Ejemplo evidente, trabajo infantil. Una empresa que contrata trabajo infantil que está completamente fuera de nuestro radar y es una inversión prohibida. Pero una empresa que en el campo de uso de agua todavía no es completamente eficiente, pero está buscando implementar desarrollos o manejos eficientes, sí puede ser, digamos, sujeta a inversión, porque la voluntad y la visión de largo plazo está acompañada con lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces,
Un poco para resumir, uno, el trabajo que se tiene que hacer desde la propia empresa para implementar políticas, comunicar claramente las políticas a los colaboradores y medirlas en aquellas que se puedan incorporar indicadores. Y el otro lado, en nuestro rol como un inversionista institucional relevante en el país, incorporar criterios no financieros al momento de invertir los recursos que administramos de nuestros clientes en línea de buscar estas empresas que creemos nosotros, al ser más sostenibles, van a generar mejores retornos para nuestros clientes. Y con eso lo dejo, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Creo que la participación de los fondos privados de pensiones con sus decisiones de inversión incorporando estos principios, yo he sido básicamente testigo de muchas empresas, en los directorios, ha sido muy importante la participación para mejorar el buen gobierno corporativo, la ciudadanía corporativa, en aspectos como preguntando cuántas mujeres hay en el board, o por ejemplo también preguntando cuál es la huella hídrica de la empresa o la huella de carbono por tonelada producida. Realmente, Aldo, yo quiero destacar la labor en la comunidad financiera que ha tenido tu empresa. Y así como muchas empresas, realmente ha sido sumamente importante. Por último, pero no por ello menos importante, quería invitar a Massimiliano Calamea, que es gerente de Enel. Yo quería, antes de presentarlo a Massimiliano, simplemente mencionar que hace 14 años tuve el gusto con un expresidente de Enel de presentar en el año 2016, Dios mío, 14 años, en Ginebra al exsecretario general Ban Ki-moon la Declaración de Buenos Aires, que no era otra cosa que una iniciativa que salió desde el Perú para pedirle a las multinacionales que respeten los principios del Pacto Mundial en todas sus sucursales en el mundo, ¿no? Y creo que eso va mucho en línea de lo que queremos, ¿no? Que el sector privado formal sea un catalizador de formalización. Pero bueno, Massimiliano, te dejo la pantalla para que nos cuentes las actividades de Enel al respecto. Muchas gracias, Diego. Efectivamente, sí tenemos una relación de largo plazo. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de tener la oportunidad de contar las visiones, las actividades de Enel en la conducta empresarial responsable. Buenos días a todos. También espero que se encuentren muy bien. Por mi ponencia tengo una presentación en PowerPoint para acompañarla. Te pido de proyectar, necesitaría la primera lámina. Me gustaría empezar contándoos algo sobre el Grupo Enel y sus actividades en Perú. Por favor, la próxima, aquí estamos. Para deciros que Enel es una empresa multilite eléctrica grande, tenemos 90.000 megavatios de capacidad instalada, de las cuales ya la mitad son fuentes renovables. Ha mencionado Aldo el tema del cambio climático, la emergencia climática, lo voy a retomar en muchas partes de mi presentación. Y estamos en este marco en un camino para ser una empresa totalmente cero emisiones al 2050. Y en Perú, o sea, esta proporción 50-50 está respetada. O sea, tenemos 1.000 megavatios en plantas renovables, o sea, hídrica. Tenemos la planta eólica más grande del país, que es la planta Guaira, que significa viento en quechua, en Ica, y la planta solar más grande del país, la planta Ruby en Moquegua, y 1.000 megavatios de capacidad térmica. He dicho del proceso de dismisión de las plantas térmicas, pero aquí no es algo que va a pasar en el mediano plazo, son plantas flexibles y muy eficientes. Pero más que por una empresa de generación, somos reconocidos en el mundo para ser una empresa de distribución eléctrica. Tenemos 74 millones de clientes en el mundo, significa que entregamos de electricidad, que es algo esencial para el desarrollo socioeconómico de la persona, a 250 millones de personas en el mundo.
manejamos 2 millones de kilómetros de red que nos convierte en el principal operador de distribución a nivel mundial. Y en Perú, como sabéis, hacemos la distribución eléctrica en la parte norte de la ciudad con 1.4 millones de clientes. ¿Por qué he contado estas cosas? Porque un grupo de este tamaño, y pido de pasar a la próxima lámina, con un alcance global tienes que tener objetivos ambiciosos y globales. Mencionando la larga relación que tenemos con Naciones Unidas y con Global Compact, estoy orgulloso de deciros que estamos en el board del Global Compact a través del Pacto Mundial, a través de nuestro consejero delegado, Francesco Starace, desde el 2015. ¿Por qué? Porque creemos que la sinergia entre el sector público y privado son esenciales para encontrar soluciones a los retos globales que estamos enfrentando. Como decía justamente Diego antes, o sea, somos las herramientas que pueden concretizar las políticas que se definen. Y en este marco, o sea, en el 2015, cuando se presentaban los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que de mi opinión se puede resumir en uno, o sea, convertir este mundo en un lugar mejor donde vivir al 2030, nos hemos comprometido oficialmente en la Asamblea General sobre algunos de estos. La lucha contra el cambio climático, un programa de reducción de emisiones para llegar a ser una empresa a cero emisiones al 2050, darle electricidad a las personas que no la tienen, 10 millones de personas al 2030, así como fomentar la educación de calidad o trabajo decente. Y más recientemente, en el 2018, nos hemos comprometido a otros 2 objetivos, o sea, la instalación de medidores inteligentes de manera masiva que permiten convertir los clientes que siempre han sido actores pasivos del sistema eléctrico en actores activos, invertir en la digitalización y instalar hasta 500.000 de puntos de recarga por la movilidad eléctrica. O sea, en el momento en el cual tenemos un sector eléctrico descarbonizado, necesitamos llevar los beneficios de este sector a otros sectores como el sector del transporte. Hemos vivido las primeras semanas, sobre todo de la cuarentena, en ciudades, o sea, tristemente se estaba en casa, pero se veía una mejor calidad del aire. Algo que es posible con una difusión fuerte de la movilidad eléctrica, obviamente si se utiliza electricidad a cero emisiones. Pero en este caso específico, pido de pasar a la próxima lámina. Me habéis pedido de enfocar sobre el tema de los derechos humanos y lo que puedo decir es que tenemos un firme compromiso sobre este tema. Aplicamos todos los principales acuerdos de las instituciones y organizaciones internacionales que hemos escuchado. Así, Naciones Unidas, la línea directriz de la Organización Internacional por el Trabajo. Ha hablado el excelentísimo embajador de la Unión Europea en Perú, seguimos las directrices de la Convención Europea y obviamente la línea guía de la OSD. Y esto lo hacemos en todos los países donde estamos presentes, que están evidenciados en azul en esta mapa, 40 países en el mundo. Y aún más importante, y pido de pasar a la lámina siguiente, es el hecho que lo hacemos en toda nuestra cadena de valor. O sea, de manera de ser un multiplicador de estos beneficios. Y aquí hago un ejemplo de una licitación estándar que manejamos a nivel de Enel y veis que los temas de la integridad, del respeto medioambiental, de la seguridad de la persona y de los derechos humanos están en una parte fundamental de la calificación. Evaluamos, y aquí retomo algo que ha dicho Aldo Ferrini antes, evaluamos las ofertas económicas no solo a nivel económico, pero también por el aporte que van a dar a la sociedad. Y esto lo hacemos a través de lo que definimos internamente el factor K de sostenibilidad. Firmamos contratos que están en línea con los 10 principios del Pacto Mundial y con la atención que se necesita tener hacia los derechos humanos, los derechos laborales, temas medioambientales y de anticorrupción. Y bien, lo monitoreamos todo el tiempo. Y aquí, y otra vez, retomo el tema de la medición que se ha mencionado antes, o sea, la evaluación más importante que se puede tener del trabajo de sostenibilidad de una empresa son, o sea, la evaluación de la agencia de rating y los índices de sostenibilidad. Y
otra vez orgulloso de decir que estamos con buenos resultados en todos los principales índices de sostenibilidad a nivel mundial. Y para cerrar, tengo una última lámina sobre, o sea, nuestra aplicación son los principios rectores de la relación empresas y derechos humanos, según 3 pilares que conocéis, que son proteger, o sea, a través de política adecuada. Y en este marco, no solo, o sea, código de ética, tenemos una política de cero tolerancia hasta la corrupción, pero desde el 2013, y lo encontráis públicamente en nuestro sitio web, tenemos una política específica sobre los derechos humanos. Y hacemos todo lo necesario, son los pilares que ha mencionado Alexa, la representante de las Naciones Unidas, para que se respete con una constante análisis del riesgo y cierre de brechas. Y remediamos con planes específicos de mejoras a todas las acciones que se pueden mejorar. La perfección, desafortunadamente, no es de este mundo, y sugiere un canal, digamos el whistleblowing, o sea, un canal de señalación, canal ético de señalación de posibles irregularidades, abierto obviamente a todos, que nos puede ayudar a mejorar nuestras actividades. Y para cerrar, un mensaje, o sea, todas estas cosas, o sea, una empresa la hace no solo porque somos buenos, o sea, tenemos también buen corazón dentro de la empresa, pero por el valor económico que te puede llevar. Lo está pidiendo la sociedad, lo están pidiendo los mercados, y enfocamos todas nuestras actividades a la creación de valor compartido. Y hablando otra vez de la emergencia climática, creo que el desarrollo de la energía renovable es un buen ejemplo de oportunidad de negocio que soluciona un reto global como el cambio climático. Muchas gracias. Esto es todo de mi parte. Y estoy obviamente disponible para cualquier tipo de pregunta o aclaraciones. Muchas gracias, Máximo. Yo quisiera, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Déjenme ver algunas por acá. Déjenme un segundo, por favor. La primera es, en los informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, muchas veces no se incluye el fenómeno, o no se incluye suficientemente el fenómeno de la informalidad. A veces, a pesar de la insistencia en que muchas redes locales del Pacto Mundial o del sector privado ha insistido en la inclusión de este fenómeno que, como hemos visto, en el caso de América Latina, es aproximadamente el 90% de las violaciones de derechos humanos dentro de la empresa. Yo quisiera, quizás, representante del Alto Comisionado, si nos pudiera responder. Muchísimas gracias, Diego. Suponiendo que la pregunta es para mí. Ahí solo poniendo pues un poco de claridad, que ese informe no es un informe del Alto Comisionado, pero de un grupo, del grupo de trabajo de la ONU, que es un grupo de expertos independientes, para pues que veamos la diferencia entre la voz de este grupo independiente, que no son, digamos, funcionarios de la ONU, y pues la voz de la oficina y la alta comisionada. Es verdad que es algo que hemos escuchado, que el enfoque, o que no hubo pues suficiente enfoque sobre el problema de informalidad, y creo que este proyecto y nuestra alianza con la OCDE y la OIT en este marco nos permite pues abordar la problemática de la informalidad como un obstáculo al cumplimiento de los derechos humanos en el marco empresarial. Y creo que gracias a esta alianza nos permite pues ver todos estos elementos de esta sombría mucho más amplia de la conducta empresarial responsable, y esperemos pues tener esta respuesta más amplia en el análisis que se está haciendo. Gracias, Alexia. Parece que están dirigiendo bastante las preguntas a ti.
¿los instrumentos internacionales del Alto Comisionado de Naciones Unidas están orientados a pequeñas empresas o pueden ser abordados por las pymes? En el Perú, 99.5% de las empresas formales son micro y pequeñas empresas. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. Ahí pues les invitamos y esperemos que podríamos compartir pues unos informes que podría ser de interés con los participantes. El grupo de trabajo hizo un informe temático específico sobre pues los desafíos que enfrentan las pymes en el momento de implementar los principios rectores y respetar los derechos humanos. Sabemos pues que hay pues un miedo y la falta de capacidad para poder pues llevar a cabo procesos de debida diligencia y poder pues poner el costo que eso podría implicar. También pues no tanto en este informe, pero la experiencia también nos demostró que hay un mito sobre el costo que podría pues llevar a cabo la implementación o el respeto de los derechos humanos. Pues al contrario, se ha comprobado, y eso en cifras, que el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas resulta ser casi más productivo, o que digamos que es una buena inversión a nivel económico también. Entonces, es decir, que ya como lo vieron, tanto los inversores, los inversionistas como pues, y otras entidades están exigiendo el respeto de los derechos humanos. Así que casi, pues en este ámbito de inversión, pero en muchos otros, pues casi vemos que es una inversión a largo plazo para el bienestar tanto social y económico de las empresas. Y ahí, pues, siempre hago el quote de nuestra alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, que dice que respetar los derechos humanos... Gracias, Alexia. Acá hay una pregunta abierta que quizás miembros de IGOR o el panel empresarial es la responsabilidad de las ONGs de algunas ONGs, cuando detienen la inversión formal responsable por razones ideológicas y no científicas, ¿no está afectando o empeorando la situación de derechos humanos en el Perú? ¿Cuál sería un poco la respuesta? Que algunas ONGs que detienen por razones ideológicas y no científicas inversiones formales grandes en minería o pesquería o en la industria forestal, ¿cuál es la opinión en general sobre estas ONGs? No todas, obviamente, así como hay buenas empresas y malas, también hay ONGs buenas y malas. ¿Cuál sería la opinión? Es una pregunta abierta, ¿alguien que quiera responder? Sí, es Igor, Diego. Igor. Ciertamente, cuando se mete el tema ideológico, ciertamente complica mucho las cosas. De nuestra experiencia de años en el sector, lo que podemos decir es que las tres partes interesadas más importantes, que son el Estado, las empresas y las comunidades, cuando existe un diálogo fluido entre las tres, queda claro que hay algo en común en ellas tres, que es que se quiere mejorar la calidad de vida de las personas, de las comunidades, que se quiere mejorar el tema de derechos, y lamentablemente la participación, como tú lo dices, de muy pocas ONGs a veces que contaminan un poco este proceso y nos llevan hacia estas decisiones de a veces no poder llevar esas inversiones. Claramente creo que las tres partes quieren un mejor desarrollo de todas las comunidades, pero la inclusión ciertamente ha parado, de estas ONGs han parado muchas inversiones. Es un tema que se tiene que resolver con el diálogo, con una mayor participación del Estado, porque muchas veces las comunidades de una manera razonable dicen, bueno, nunca ha venido el Estado por acá y solamente cuando recién viene la inversión privada es que aparece. Entonces creo que tiene que haber un trabajo articulado entre comunidades, empresas y estados
para genuinamente buscar el desarrollo de estas comunidades? Sí, en esa línea, acá veo también, se me ocurre una pregunta, ¿no? ¿No sería interesante también que en la OSD y en Naciones Unidas se pida la certificación de las ONGs? Porque hay muchas ONGs que hasta hace poco no, que estaban, por ejemplo, en el Pacto Mundial y no era obligatorio que presentaran sus informes de progreso, ¿no? De cómo estaban promoviendo los derechos humanos. Yo creo que sería interesante, así como el mundo empresarial formal digamos, importante tener certificaciones o estar en el GRI o el PRI o el mismo Pacto Mundial y enviando los reportes. Por eso, no sé qué opinan quizás los representantes de las relaciones internacionales, la OSD, el Alto Comisionado y la OIT. Germán, ¿vas o voy yo? Dale, te sigo. Sí, que yo iba a ser bastante corto. Yo, Diego, como comparto tu punto de vista y es algo que el grupo de trabajo ha también recomendado muchísimas veces la membresía a los gremiales empresariales, a las asociaciones de empresas, para ayudar a las mismas empresas, pues como lo decían el colega antes, de poner la casa en orden, que las asociaciones de empresas tienen un rol primordial en mostrar las buenas prácticas, en mostrar cómo llevarlo a cabo en el respeto de los derechos humanos, pero también pues la conducta empresarial es responsable en su mayor amplitud. Entonces, sí, como alentamos a que las empresas pues hagan, y sus ONGs, supongo que ahí hablamos de organizaciones sin fines de lucro, pero empresariales, pues hagan parte o se afilian a asociaciones empresariales como el Pacto Mundial. Sí, en nuestro caso podríamos decir que si bien no es una exigencia realmente formal, sí para los espacios de participación en donde tiene la palabra la sociedad civil, se necesita cierta acreditación, ¿no? Por ejemplo, la representación de organizaciones de sociedad civil ante la OCDE, que es OECD Watch, tiene más de 100 organizaciones de sociedad civil que están acreditadas y registradas ante OECD Watch para poder intervenir ante la OCDE. Igual cuando, por ejemplo, sociedad civil es quien quiere llevar un caso a una instancia específica, un punto nacional de contacto de la OCDE para la conducta empresarial responsable, tiene que acreditar también esa condición. Sin embargo, digo que no hay necesariamente un condicionamiento demasiado formal, porque para otras prácticas y otros ejercicios tratamos de tener también la opinión de algunas organizaciones de base que en muchos casos no están del todo formalizadas. Sin embargo, lo ideal sí es a tratar de ampliar esa red, ¿no? Y que en lo posible siempre estemos canalizando justamente a través de estas redes más formales que sí tienen una llegada y una voz y un voto en las decisiones y en la consulta de los instrumentos, particularmente desde las tres instancias que se hace: sociedad civil, empresas y sindicatos. Acá una última, muchas gracias Germán y Alexia. Hay una última pregunta para AFP y Enel. ¿Cuál es, hasta qué punto es factible una conducta empresarial responsable en el sector informal? ¿Cómo formalizarlo? ¿Cuáles serían sus ideas al respecto? Es una buena pregunta, difícil. Yo creo que, digamos, desde el rol nuestro, digamos, las empresas formales, una manera de ayudar a formalizar es
tratar de implementar o ayudar a nuestros proveedores a incorporar esas políticas, ¿no? Creo que ahí la clave está con el proveedor y cuando se haga la debida diligencia para contratar a un proveedor, se pueda ayudar, si es que no tiene todas las políticas, a incorporar ciertas políticas, ¿no? Creo que también, yo me imagino, no soy un experto en informalidad, pero yo creo que uno podría segmentar la informalidad, ¿no? Creo que hay empresas informales que probablemente quieran ser formales, pero el costo de la formalidad se los impide. Se comentó hace un rato, hay políticas que esta pandemia está dejando que desincentivan o hacen incluso más complicado a una empresa entrar a la formalidad. Entonces, creo que hay que buscar aquellas empresas que están en el mundo informal que quisieran explorar o quisieran acercarse a la formalidad y más que descartarlas como proveedores, ayudarlos a implementar por lo menos un estándar mínimo que cumpla las expectativas de cada empresa contratante, ¿no? ¿Algún otro comentario? Sí, domani preguntas, o sea, complicada al mismo tiempo relevante, siendo con los números que hemos mencionado antes, 70% de la economía es informal. Y el tema de los proveedores sí me parece relevante. Nosotros como empresa, teniendo la oportunidad de relacionarse con muchas personas, con nuestros clientes, o sea, estamos intentando de ofrecer también servicios que puedan permitir la inclusividad, promover la inclusión en la economía formal, servicios social caring. Eso es lo que estamos enfocando para mover una parte de esta economía que es muy diferenciada. En algunos casos no es formal, pero puede ser sólida en un sistema más reglamentados, a beneficio de las dos partes, además, porque nos va a dar también más garantías. Ok, muchas gracias. Sí, perdón. Sí, Igor, solamente para complementar la respuesta de ambos, yo te digo, hay muchas experiencias de sectores que al incorporar en su cadena de valor a grupos pequeños en comunidades, llevan la formalización. Hemos tenido experiencias recientemente que yo he recibido en lo personal llamadas de gente agradeciéndome haberse formalizado a través de las compañías, porque cuando llegamos a ciertas comunidades, porque ahora el Reactiva Perú les ha llegado. Entonces empiezan a ver los beneficios. Entonces creo que ese es un gran rol de la empresa de buscar la formalización de sus proveedores, de tal manera que puedan acceder a una formalidad. Al principio les cuesta, pero ciertamente después empiezan a encontrar los beneficios que esto le puede traer. Ok, muchas gracias. Bueno, tratando de cumplir con el horario y no abusar del tiempo de todos ustedes, que han sido tan generosos en dar su tiempo y sus ideas y sus experiencias. Yo quería simplemente cerrar este evento, esta reunión, agradeciéndoles a todos y destacando dos puntos, ¿no? El rol tan importante que tiene el sector privado formal en promover los derechos humanos y el respeto al medio ambiente en las sociedades, ¿no? Como decía Ban Ki-moon, los empresarios son los constructores de un mundo mejor, mientras que los políticos a veces son los arquitectos. Dos cosas a destacar. Creo que es muy importante el sector privado formal, y eso ya se está haciendo un poco en la práctica, en la red peruana y en todas las redes que existen de empresas social y ambientalmente responsables en el Perú. Se están convirtiendo en una especie de cárteles, pero cárteles para el bien, digamos, cárteles de formalización, cárteles de integridad también. Hay, por ejemplo, movimientos donde la red peruana del Pacto Mundial apoya muy fuertemente, empresarios por la integridad, empresarios por la educación. Realmente los empresarios hemos dejado también, como hay tantas brechas sociales en el Perú, nos hemos dado cuenta que para poder contribuir más al país, no solamente es muy importante crear riqueza, por supuesto que sí, ¿no? Es muy importante, pero también tenemos que participar activamente en tratar de cómo, incluso cumplidas nuestras obligaciones tributarias,
cómo lograr que la presencia de nuestras empresas haga que la sociedad esté mejor, sea más armónica, promoviendo el consenso, no el conflicto. Y gracias a estos mecanismos supranacionales, por ejemplo, cuando firmamos el tratado de comercial con la Unión Europea, eso venía con una serie de estándares laborales, ambientales. Eso ha sido muy positivo para ir modernizando al empresariado formal peruano. Por supuesto, la relación con la OIT ha sido muy fructífera en cómo mejorar el clima laboral, la inclusión de la mujer más activamente, en una meritocracia, por supuesto, y por supuesto la OSD. La OSD es como entrar al club, ¿no? De los países ya consolidados con un Estado, digamos, eficiente. Y creo que ahí nos va a ayudar mucho estos mecanismos supranacionales para, por ejemplo, le dé valor a los políticos para tomar decisiones importantes para promover más la formalidad, ¿no? Que creo que es el gran elefante en el closet. Creo que muchos de los que estamos acá, de empresarios formales, hace muchos años está dentro de la cultura de la empresa promover los derechos humanos y por supuesto el respeto al medio ambiente con una generosidad intergeneracional. Yo simplemente quiero terminar agradeciéndole muchísimo al embajador Diego Mellado, a Marisabel León, que realmente han impulsado estos temas tremendamente, y a todos los panelistas, y esperemos que no sea la última vez que nos veamos. Vamos a estar muy activos organizando este tipo de eventos para contribuir realmente al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 y los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, cuya secretaría la tiene la CONFIEP. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo.